Estamos aquí con el profesor Mariano Herrera y vamos a comenzar una entrevista para la investigación sobre formación inicial de los docentes frente a los cambios que demandará la sociedad en el futuro. Como experto en el campo de la educación, nos gustaría conocer sus perspectivas y sus opiniones. Por favor, entonces, siéntase en libertad de responder las preguntas como usted lo considere necesario. Son todas preguntas abiertas. Está dividida la entrevista en tres partes. La primera parte se relaciona con el ámbito laboral, la segunda con la formación inicial y la tercera con las estrategias docentes. Vamos a comenzar entonces con el ámbito laboral. Desde sus conocimientos y experiencias en el ámbito educativo, ¿cuáles podrían ser los cambios más significativos de la profesión docente durante los próximos 27 años? Bueno, hay un cambio que no puede esperar tanto, que debería ser más o menos inmediato, que es que las universidades consideren y incluyan, sobre todo incluyan en sus planes de estudio, en los diseños curriculares, en las mallas curriculares, como se diga según el país, eh, mucho más ciencias de la educación aplicadas a la pedagogía. En este momento el desarrollo que estamos presenciando, quizás en algunos casos hace 10 años, en otros casos hace un poco más, quizás en 15 y 20, es esencialmente en la psicología cognitiva y afines, y en la neurociencia, sobre todo en la neurociencia aplicada a la educación, que yo creo que en este momento está esencialmente liderada por el francés neurocientífico Stanislas Dehaene, pero en psicología cognitiva sí hay mucho mayor variedad, que creo que es muy importante que se considere. Es un rol esencialmente de la universidad. La universidad tiene que incluir eso. La profesión docente ha tenido siempre la dificultad justamente de considerarse profesión. Y entonces no tiene una base de conocimientos que sea común a todas las facultades de educación, como es común en medicina, el conocimiento científico que va avanzando sobre las distintas disciplinas que se requieren para ejercer la medicina. Los médicos no son investigadores de las ciencias de la salud, son aplicadores de las investigaciones y de los resultados de esas investigaciones en cada una de las especialidades médicas. Pero sí tienen un cuerpo de conocimientos que es la base, es esencial, y que prácticamente no hay ninguna universidad en el mundo que no tenga esa base de conocimiento, que yo diría que es universal y que es común a todas. Habrá variedades, por supuesto, y es muy, la medicina se ha especializado mucho, de manera que hay mucha especificidad en los conocimientos en la medida en que se va justamente especializando el médico, ¿no? Ese tema de especialidad y especificidad es un tema que hay que trabajar bien. La especificidad del oficio docente tiene unas características que le hacen demandas a la especialidad de la docencia. Si usted es especialista en primaria, tiene que conocer bien las especialidades, las especificidades de la profesión docente en ese nivel, y dentro de ese nivel a lo mejor también habrá que separar los grados inferiores, es decir, primero y segundo y hasta tercero con los demás grados, y también las disciplinas. O sea, no es lo mismo enseñar lengua que enseñar ciencias sociales, y a lo mejor hay cosas que son transversales a las dos. Eso es la especificidad del oficio, de la profesión docente, que requeriría que en la universidad hubiera mayor especialización de los docentes que están formándose en las universidades. Eso no está pasando, a mi manera de ver, en las universidades, y salen de muchas universidades, con contadas excepciones que tienen mucho mérito, docentes que van a trabajar en primaria sin tener la especialidad que requiere la especificidad de primaria, ¿no? Eso creo que eso no es la primera vez que lo trabajamos. Yo tengo más o menos 20 años pensando en esto, y quizás hasta más, ¿no? De hecho, trabajamos una investigación en el año 2000 sobre esto, con la Universidad Católica Andrés Bello, y de ahí sacamos muchos temas relacionados con eso de la relación entre la especificidad y la especialidad. Es una cosa conceptual que yo no he visto muy desarrollada, pero que creo que es importante que se desarrolle. Eso es una cuestión inmediata, eso no tiene demasiado que pensarse, ¿no? Eso hay que hacerlo. En la medida en que se avanza, ya no es primaria, sino secundaria, entonces hay mucho más énfasis en el contenido disciplinar. No es posible enseñar chino si no se habla chino.
Eso es obvio, por mucho que el chino esté en Internet, igual es la física. Entonces, es muy importante que haya una combinación para la secundaria entre el dominio de la disciplina que se está impartiendo con la pedagogía de esa disciplina, lo cual no implica que no se pueda trabajar de manera interdisciplinaria por todo lo que se relaciona entre las disciplinas en la realidad de los hechos físicos que, por ejemplo, cuando uno lee un libro de biología, es necesario entender asuntos relacionados con la química, porque la química está muy presente en todos los fenómenos biológicos, ¿no? Y también hay que saber muchos asuntos relacionados con la física, pero también la biología y específicamente la teoría de la evolución ha tenido impacto en todas las demás disciplinas científicas y utiliza además y tiene impacto en la matemática, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que es que haya que tener una especialidad única y que el que sabe matemáticas no sabe de física o el que sabe biología no sabe de química. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que si uno es profesor de biología, tiene que saber biología. Y si no sabe, es imposible. O, por ejemplo, inglés o arte. ¿Cómo se puede ser crítico de arte o profesor de arte si no se tiene dominio de algunos asuntos esenciales relacionados con el arte, específicamente de lo que trata el currículum de los programas de secundaria, por ejemplo, ¿no? Por lo menos eso se debería dominar. Y por otro lado está el asunto pedagógico, que también es necesario. Hay un libro muy interesante de Héctor Ruiz Martín, donde elabora todo lo que es necesario para aprender cuando uno es un joven, un adolescente. Ese libro se llama Aprender a Aprender. Y ahí hay una serie de elementos que indican qué debe hacer el joven que está aprendiendo para efectivamente dominar mejor lo que se supone que él aprenda en ese nivel de secundaria. Es un libro muy centrado y dirigido a los adolescentes y jóvenes para que ellos aprendan a aprender, o sea, dominen una serie de estrategias que tienen que ver con cuánto deben dormir, a qué hora deben estudiar, cómo repasar para los exámenes, toda una serie de asuntos que ayudan muchísimo y que están relacionados 100% con los avances en psicología cognitiva para estas edades, ¿no? Y yo creo que esos son temas que no se pueden dejar para dentro de 27 años, se tienen que hacer ya, ¿no? O sea, son cosas que requieren, por supuesto, una inmediatez, digamos, muy urgente, porque siguen y siguen egresando jóvenes de las universidades y no dominan el tema. A la larga terminan trabajando relativamente bien y si son personas responsables van aprendiendo sobre la marcha, pero eso genera muchas mayores dificultades para ellos y mayores déficits para sus alumnos, sin la menor duda. Eso está pasando y pasa más en la medida en que menos dominen ellos tanto las ciencias cognitivas como la disciplina que deben enseñar, ¿no? Creo que eso es un tema muy, pero muy importante. Y hay cantidad de elementos. Estoy hablando muy genéricamente. Tú tienes una cantidad enorme de ramas y de subramas que no están presentes en la mayoría de los currículos de las universidades, de los planes de estudio. No están. Y eso es muy fuerte. Para mí eso es muy fuerte porque es como si la profesión estuviera en una especie de limbo, ¿no? Es por aquí, es por allá. Y entonces hay cantidad de cosas que se enseñan que no funcionan, que si los estilos de aprendizaje, que si las inteligencias múltiples, nada de eso está comprobado que pueda ayudar a los docentes a dar mejores clases y sin embargo sí está presente en los planes de estudio y en los currículos. En cambio, la eficacia de los métodos para enseñar a leer o para enseñar elementos de la lógica matemática no están presentes en los planes de estudio y eso, digamos, es muchísimo más vital que los estilos de aprendizaje o que las inteligencias múltiples. Entonces, ese tipo de cosas pues están siendo muy urgentes, a mi manera de entender, desde hace demasiados años. Eso ojalá que fuera algo nuevo, pero no es algo nuevo, es algo que se ha venido acumulando y acumulando y acumulando. Y bueno, sí hay algunos, por aquí, por allá, algunas materias que han tratado de entrar ese tema en algunas universidades, pero digamos que el eje central, que es que tengamos un cuerpo de conocimientos específico de nuestra profesión docente, eso creo que todavía no está bien sólido o está lejos de estar bien sólido. Y es una preocupación que yo no sé si se va a poder resolver entre los próximos 30 años, pero yo creo que se debería resolver en los próximos 2 o 3. ¿No? Eso es un primer tema. Y sobre esto hay muchísimo, porque hay asuntos transversales que no tienen lo específico de la enseñanza de la lectura y que sí son válidos para todo lo demás, que es, por ejemplo, los métodos instruccionales relacionados con la gestión de aula, las rutinas productivas, toda una serie de elementos para trabajar mejor en el aula en cualquier grado, incluyendo primaria y secundaria,
de las cuales hay ejemplos de eficacia que no se están considerando y ni siquiera se habla de eso porque parece que fueran unas cosas prohibidas o tabú. Por ejemplo, que existe un poco de disciplina en los recreos, ¿no? O que la entrada de clase sea con unos protocolos siempre iguales. Ese tipo de cosas funcionan, le hacen bien a los niños, los niños lo requieren y no, ni siquiera se discute. Esto está totalmente vuelto tabú, ¿no? No se habla de estas cosas. Entonces, ahí hay unos temas que son urgentes y que no tienen nada que ver ni con tecnología ni con el futuro de la profesión, sino con que exista la profesión, con que la profesión se defina de manera, de manera, no, sino con un cuerpo de conocimiento que sea el suyo, como lo tienen todas por las profesiones. Aparentemente, pues eso ha sido demasiado difícil en educación. Aparte Ok, de otras modas, ¿no? Aparte de otras modas. esos son, digamos, los cambios actuales y Sí. necesarios inmediatos. Pero ahora, ¿cómo cree usted que la inteligencia artificial y la automatización en diversos campos impactarán en la profesión docente? Bueno, eso no lo sabe nadie todavía, ¿no? Eso es muy difícil que lo sepa. Yo creo que va a ser muy positivo el cambio. Yo no le tengo ningún miedo a los cambios tecnológicos porque justamente todas las profesiones se han beneficiado de Internet, cuando nadie se podía imaginar que todo lo que hay ahorita en Internet, de los teléfonos inteligentes, del WhatsApp, de una enorme cantidad de recursos tecnológicos que están ahora disponibles, gratuitos y además de fácil acceso y de fácil dominio por parte de la gente. No hay que hacer un curso para entenderlo, cómo se usa que yo en eso soy optimista. Yo no creo que la inteligencia artificial constituya un peligro para la educación. Al contrario, yo creo que vamos a encontrar maneras. Y repito, yo no me las puedo imaginar ahorita 100% porque creo que nadie se las imagina. Está demasiado reciente. La inteligencia artificial masificada en los Estados Unidos no tiene un año, ¿no? Que es donde nació. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué va a ser de las profesiones con esto? Eso todavía no se sabe. Están empezando a ver y se están comercializando miles de cosas que todavía no sabemos si son buenas. Ahí salen propagandas en los redes sociales que dice, ¿cómo va a ganar dinero gracias al chat GPT? Entonces, hay de toda una manera, haga esto, haga lo otro. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, no se sabe, no hay suficiente base empírica ni conceptual para saber. Sí tiene, para mí, un enorme potencial, eh, sobre todo en ahorrar tiempo. Usted puede sugerirle al ChatGPT si sabe hacer los buenos, eso se llama prompt, que son las buenas preguntas, eh, eh, aprovechar para acceder rápidamente a bibliografía o a conceptos básicos. Por ejemplo, yo pregunté hace poco en ChatGPT cuál es el impacto en la teoría de la evolución que tuvo el descubrir la mitocondria. ¿Cuál es el efecto de la mitocondria? ¿Qué pasó cuando se generó esa cosa que se llama la mitocondria? Y bueno, y fue un cambio radical. Los seres vivos cambiaron completamente su posibilidad de evolucionar en el momento en que la propia evolución de los seres vivos produjo la mitocondria. Y es como una especie de un antes y un después. Cambió todo, ¿no? Bueno, eso me lo dijo a mí ChatGPT y yo entendí lo que era gracias a eso. Y cosas así van a empezar a ser muy útiles para acceder al conocimiento. Pero acceder al conocimiento no significa que se elimine nada en la profesión docente, sino que haya otros elementos que incluir en lo que tiene que dominar un docente, ¿no? A mí me parece que hay una cosa que es válida en la inteligencia artificial, como lo es para el acceso a la información y el conocimiento que hay en Internet, que es que lo que importa es que tú sepas discriminar entre lo que la inteligencia artificial o el Internet eh, aporta como información. ¿Discriminar entre qué? Entre lo verdadero y lo falso, por ejemplo. Eso es una discriminación que hay que saber hacer. Esa discriminación no se puede saber hacer si uno no tiene yo no diría un mínimo, sino un máximo de conocimiento sobre el tema sobre el que está indagando, ¿no? Por lo tanto, no elimina la necesidad de tener conocimiento. Te va a mejorar el acceso al conocimiento, te va a mejorar el propio conocimiento que tienes de las cosas, pero no te elimina la necesidad de conocer, ¿no? Y de haber conocido antes el tema sobre el cual estás indagando. Entonces, los docentes han tardado muchísimo, y aquí hay un tema que también está relacionado con la profesión, en relacionarse mejor con, en general, la tecnología, ¿no? En particular en mi país, en Venezuela, todavía hay muchos docentes que no tienen ninguna facilidad ni familiaridad con asuntos básicos como manejar un Word o manejar un Excel o manejar incluso el Zoom, ¿no? Pero eso se aprende sobre la marcha, eso se aprende sin necesidad de hacer un curso, eso es casi como
como es hacer funcionar el control remoto de un televisor. Pues ahí, la primera vez que se lo dan a una persona no sabe qué tiene en la mano, pero cuando se familiariza lo sabe utilizar. Pues igual es con Internet, con un poco más de complejidad y con los programas de esto que estoy hablando. Pero es verdad que los docentes, no sé si en todos los países, pero en muchos países han tenido este retraso en el dominio de herramientas básicas, tanto de lo que hay en las computadores personales como en Internet. Eso es verdad que ha sido así. Sin embargo, yo acabo de pasar por una experiencia en donde empecé a trabajar con unos profesores, muy buenos profesores, pero que nunca habían trabajado con el Zoom, no sabían que existía esa herramienta ni siquiera, o que lo habían oído nombrar, pero no la habían utilizado nunca, y se vieron en la obligación de la noche a la mañana en trabajar con Zoom porque estaban en un programa que requería trabajar con 20 lugares a la vez, donde tiene 3, 5, 10, 20 lugares a la vez. Las personas con las que se comunicaban estaban en sitios diferentes y el Zoom permitía eso. Bueno, pasaron una semana en los que se familiarizaron poco a poco con el tema y al final, pues ya todos sabían grabar, sabían utilizar el micrófono, sabían utilizar la sala. Rápidamente aprendieron eso, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que estas innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial empiecen a ser no solamente necesarias, sino prácticamente de obligatorio uso, porque se vuelven de obligatorio uso, como en este caso que acabo de contar. No es que sea obligatorio por ley, sino que es que si no lo usas, no puedes trabajar, ¿no? Ya se irán familiarizando y generarán los cambios. Ahora, ¿para qué, ¿para qué va a servir la inteligencia artificial en la docencia? Bueno, quizás para lo mismo, pero exponencialmente todavía mucho más impactante que lo que ha servido ya Internet con el acceso a los videos de YouTube o a las plataformas educativas que existen, que son diversas y que están siendo trabajadas por las universidades. Creo que las universidades van a tener, y los profesores universitarios, porque no es lo mismo un profesor universitario que un profesor de primaria y secundaria, ¿no? En términos de para qué sirve la inteligencia artificial. Creo que los profesores universitarios van a estar mucho más rápidamente, por supuesto, accediendo y dominando esto y quizás entonces aprendiendo y logrando enseñárselo a otros, lo de la inteligencia artificial, porque ya están trabajando desde hace varios años con estas plataformas de clases virtuales y dominan ya pues todo eso, saben para lo que sirve y para lo que no sirve, no tienen ya una especie de visión utópica de eso, ya saben que no todos los alumnos ven esto, no, las wiki no las usa todo el mundo, es decir, hay una gran diversidad de utilidad en los distintos recursos tecnológicos que hay ahorita, ¿no? No es que todo sirva para todo, ¿no? Ni que todos los profesores estén trabajando siempre con todo. Pero bueno, ya hay un mayor dominio en la universidad. En la medida en que ese dominio en la universidad sea mayor, es esperable que sea transferido a los estudiantes de esa universidad. Y entonces, en la medida en que los profesores de las universidades que forman docentes tengan mayor dominio del uso y de la utilidad que tiene y de los peligros también que tiene la inteligencia artificial, transferirán esa experiencia y ese conocimiento hacia abajo. Y eso pues va a permitir que estos nuevos egresados, que también van a estar en relación permanente y en familiarización con estos nuevos avances tecnológicos y como la inteligencia artificial, también entonces lo sepan usar mejor. Yo creo que van a pasar cosas todavía. La inteligencia artificial va a requerir a lo mejor algunos límites en el sistema educativo. Por ejemplo, que los niños, los alumnos, incluso los estudiantes universitarios, utilicen la inteligencia artificial cuando están haciendo un trabajo en clase, pues yo creo que eso no se va a poder. Por ejemplo, en este momento, una de las escuelas de los movimientos escolares más importantes de del mundo, que se basan en la experiencia de la Escuela Micaela de Londres. En la Escuela de Micaela de Londres se apagan los celulares a la entrada de la escuela y no se prenden hasta que se salen otra vez. No hay celulares. Bueno, a lo mejor también hay que hacer algo así. Tú puedes tener inteligencia artificial en tu casa, en la biblioteca de la escuela, pero en el aula no. En el aula tienes que interactuar con tu compañero, interactuar con el docente, trabajar con textos escritos. Yo estoy diciendo cualquier cosa ahorita, yo no sé si va a ser así, pero creo que hay que imaginarse escenarios en donde, como está pasando, ya cuánto tiempo tiene el uso de celulares, años de años, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que dice, no, hay que trabajar con el celular en el aula, no sé qué. Sin embargo, experiencias hiper exitosas en términos de mejoras en el aprendizaje de las poblaciones más socioeconómicamente vulnerables y con mayores déficits de aprendizaje en sus familias, en esas escuelas, las más eficaces, no usan
el celular en la escuela. No lo usan. El niño se lo tiene en el bolsillo, pero no lo puede prender, ¿no? Y si es necesario, el profesor indica, póngalo aquí. No es obligatorio, la escuela no impone eso, pero si el docente considera que es necesario que todos los alumnos lo pongan en una caja mientras están en el aula, pues también lo pueden hacer. No es así la regla, los muchachos lo tienen en su bolsillo, pero no lo prenden, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son aprendizajes, son cosas que se van a ir trabajando. Creo que va a haber flexibilidad sobre eso, no creo que vaya una norma impuesta así curricularmente a todo el mundo, pero bueno, la gente que se interesa en esto va a ir trabajando cada vez más y quizás entonces cuando haya investigaciones que demuestren cuáles son los mejores usos de la inteligencia artificial en el aula y fuera de ella para el aprendizaje escolar, entonces pues tendremos más de qué hablar, ¿no? Por los momentos yo creo que nadie sabe qué va a pasar con la inteligencia artificial en educación, ¿no? Hay, por ejemplo, hay en estos momentos universidades que no tienen docentes. Son universidades que están siendo, digamos, promulgadas, propiciadas por la Fundación Telefónica y existen en España, en Francia, etcétera. Ahí los alumnos se autoeducan unos con otros a partir de unos videos y de ejercicios que están diseñados especialmente para que ellos puedan trabajar en equipo. Esto pudiera ser, digamos, eh, pudiera restarle trabajo a los docentes actuales. O sea, los docentes actuales pudieran ser sustituidos por la inteligencia artificial o por este tipo de iniciativas, de plataformas. Bueno, yo creo que en preescolar y primaria no, ¿no? Ni remotamente. Eso no va a pasar por ahora, ¿no? A menos que, bueno, se inventen un robot tan humano que sea entonces innecesario tener docentes, ¿no? Eh, bueno, eso tiene unas consecuencias que yo creo que no todas son negativas, ya veremos, ¿no? Pero en primaria, en preescolar, yo no lo veo eso, ¿no? Yo no veo a un niñito trabajando en equipo para saber qué es lo que quiere aprender, ¿no? Eso no va a pasar. En secundaria también me parece un poquito peligroso. En educación técnica, en los últimos años de bachillerato, posiblemente sí se puede hacer eso, aunque sí creo todavía que a esa edad se necesita mucha orientación de adultos, ¿no? Y no es tan sencillo creer que la mente de un adolescente es suficientemente clara y con, por lo menos, bueno, yo no sé si ustedes no fueron adolescentes, pero los adolescentes no tienen la mentalidad clara, eso es un tema neurológico, pues, como para saber claramente lo que tienen, repito, valga la redundancia, y entonces tiene claro el trabajo en equipo, cómo buscar las cosas. Yo eso no lo veo así tan sencillo. En una población adulta, ya madura, que está más clara, eso es un tema importante, definida en cuanto a su vocación, a lo mejor, o en cuanto a su experiencia, ha tenido experiencia, ya sabe que él es bueno haciendo tal cosa, no sé, es música, por supuesto que sí puede pasar eso, y pues, no sé si habrá universidades, también puede ser, pero sí hay acceso a conocimiento y a dominio de técnicas de trabajo para ciertos oficios que con el YouTube y con cursos universitarios o preuniversitarios o técnicos que en instancias como el INSE y otras en Venezuela de formación para oficios de tipo técnico, por supuesto que sí, uno mismo, que soy profesor y soy docente y tal, yo veo muchísimos videos en YouTube y accedo a otro tipo de información en los que no me relaciono con ningún profesor y estoy aprendiendo permanentemente, ¿no? Eso por supuesto que es así, eso lo hacen los médicos están en contacto permanente con avances en sus disciplinas sin volver a la universidad. Es decir, no es necesario que hagan un posgrado, ya hicieron el posgrado les da los conocimientos gracias a los cuales ellos saben qué es lo que tienen que buscar y dónde están los avances de su disciplina, tanto en términos de artículos científicos como de videos de expertos, ¿no? Esas cosas están disponibles y son extraordinariamente útiles para uno actualizarse y mejorar en su profesión. Eso no hay la menor duda de que está ahí y que es una maravilla. Que eso elimine la profesión docente, yo no lo creo, por lo menos no en los niveles básicos, ¿no? Y en los niveles universitarios tampoco, porque esos expertos
que están dando esos cursos son universitarios. Eso no son personas formadas por la buena gracia de Dios. Son gente que asistió y que sigue asistiendo a cursos online o no online para acceder a expertos que ya han seleccionado dentro de la infinidad de documentos que hay, que son válidos o algunos otros no, de conocimiento sobre el tema, les seleccionan los que sí son, ¿no? Y eso no es una adivinanza, eso es un tema de que tú, yo he leído, la verdad es que no tengo en este momento el, la fuente precisa, pero una investigación que se hizo a través de Google, o que hizo el mismo Google, donde dice que las personas que logran mejor acceso al conocimiento que ellos necesitan para ejercicio de profesión son los que tienen más conocimiento de ese tema. Mientras más conocimiento del tema, mejor selección de la información que buscas en Internet y a la que accedes. Entonces, ese es un círculo que se va enriqueciendo. O sea, mientras más conoces, mejor buscas, mientras mejor buscas, más conoces, y así vas progresando, ¿no? Y ese progreso pues va a generar unos niveles de experticia gigantescos en muchísima gente, no solamente en los que ya son expertos, sino en los que se están formando como expertos. Eso va a tener consecuencias en todas las profesiones, no solamente en la docencia, ya las tiene en, en, eh, en la medicina, por ejemplo, pero también en la ingeniería, supongo, y en otras que no conozco, ¿no? Pero en esas dos, seguro, en la medicina y la ingeniería, seguro. Ya hay maneras de construir autopistas. Uno se va a los países desarrollados, se queda asombrado, como en meses construyen unas autopistas porque ya tienen un dominio de la tecnología y de los avances en ingeniería que permite que lo que antes se hacía en un año, ahora se hace en 2, 3 meses. Entonces, eso mismo está en la medicina ahorita. Cada vez se avanza más en mil cosas y la salud de las personas está mejor garantizada. Entonces, eso que debería pasar en la profesión docente, pero no estoy hablando solamente de la profesión docente, pero como está pasando en las otras profesiones, también va a pasar en la nuestra. Es decir, va a haber una proliferación muy densa y muy abundante de ofertas de expertos, yo creo que con especialidades. Habrá algunos que hablarán de la aplicación de la inteligencia artificial para las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O de la inteligencia artificial para las ciencias sociales, es decir, para la geografía, qué sé yo. Yo creo que todas esas cosas se van a ir, y entonces eso se va a ir enriqueciendo, y hoy en día ni siquiera nos podemos imaginar a dónde se va a llegar con eso. Yo no creo que sea posible imaginárselo, pero sí van a pasar cosas. Es seguro que la profesión docente va a ser impactada por eso y probablemente se modificará. Ahora, ¿hacia dónde? No sé. Mientras más chiquito el niño, más creo que las ciencias cognitivas y la pedagogía van a ser siempre especialidad del docente, ¿no? Y una especialidad que se debería seguir, eh, eh, debería seguir formándose en las universidades, ¿no? O sea, debería ser responsabilidad de las universidades, porque no creo, repito, pues sí, estoy seguro, primero que la intensidad del trabajo de los docentes con los niños no les da tanto tiempo como a otras profesiones para buscar lo que necesitan buscar para mejorar su conocimiento. Los docentes tienen que llegar a su casa a corregir, a planificar, a revisar cosas. No, no es tiempo libre el tiempo que parece libre de ellos, ¿no? En general. Pero bueno, pongamos que sí lo sea. Bueno, entonces van a conocer más acerca de lo que se está avanzando para trabajar en la psicología infantil, en la lingüística aplicada a la enseñanza de la lectura, en fin, miles de cosas que probablemente se sigan progresando, porque es que lo que está pasando lo que va a pasar con la inteligencia artificial, yo lo puedo resumir en una sola idea: va a aumentar el progreso en conocimientos sobre la docencia, ¿no? Y sobre los niños y sobre la psicología. Va a aumentar, no a disminuir. Entonces, al aumentar, lo que hay que saber, lo que siempre ha hecho el currículum es seleccionar lo más importante y lo más central para lo que se requiere en la especificidad del oficio, ¿no? Y eso es la especialidad del docente, que repito, lo que va a hacer es que se va a mejorar gracias a todos estos avances, como se mejoró con el Internet, como se mejoró con tantas cosas. Entonces, por ahí es donde yo veo el Ok, desarrollo. en Venezuela, por ejemplo, hay un grave problema de nuevos estudiantes que están accediendo a la carrera docente. En primer lugar, bueno, por los bajos sueldos. En segundo lugar, por la migración de los docentes ya existentes. Eso ha hecho que, por ejemplo,
redes tan importantes como Fe y Alegría estén pensando en utilizar el Zoom y utilizar la tecnología para sustituir a esos docentes. ¿Cómo hacer atractiva la carrera de educación en Venezuela? Bueno, son dos cosas distintas. Lo primero es que hay una emergencia nacional en Venezuela por la deserción gigantesca de docentes debido a sus pésimas condiciones de trabajo. La gente no puede vivir con el sueldo docente y la exigencia de la profesión en términos de dedicación y de esfuerzo y de energía gastada no se compensan con lo que ganan, ¿no? Entonces, eso es un tema que es la emergencia. Esa emergencia es la preocupación de Fe y Alegría y de otras instancias en Venezuela que requiere, que están poniendo a las mentes preocupadas por eso en pensar cómo hacemos para que estos docentes que se están yendo sean sustituidos por la tecnología, porque la tecnología es accesible y puede ser gratis, ¿no? Pero es un tema de emergencia. La emergencia está generando esto y ojalá que esto dé muy buenas propuestas e innovaciones, y yo creo que sí, y todavía no sabemos cuáles van a ser, pero serán, o sea, se utilizará mejor el YouTube, el Zoom, un solo profesor le da clase a muchos alumnos, a lo mejor, no sé, de eso puede pasar, ¿no? Ya está pasando a nivel de formación universitaria, como con todas esas grandes tecnologías, grandes plataformas que hay, ¿no? En las universidades ahorita, pero todavía no está pasando en primaria en Venezuela, ni mucho menos, porque justamente una de las cosas que está pasando es que los docentes ni siquiera tienen una computadora personal, no la tienen, y no todos tienen teléfonos inteligentes. Entonces, el único sitio donde pueden sentarse a aprender cosas nuevas es en la propia escuela donde trabajan. Entonces, si estamos hablando de que quieres hacer esto, bueno, habría que ver, porque las escuelas tampoco es que están llenas de computadoras ni que tienen buena conexión a Internet como para que el docente sea sustituido por esa tecnología. Todavía no es así. Hay muy buenas plataformas como Wow, por ejemplo, y otras en Venezuela que van a seguir surgiendo, que van a ayudar, y yo sí creo que están ayudando, aunque en este momento están más ayudando a los colegios y las familias que sí tienen acceso a Internet, ¿no? Con buena conexión. Entonces, no sé para dónde va a ir eso, pero seguramente que va a haber una ayuda. La tecnología siempre ha ayudado a salir de este tipo de situaciones y seguirá ayudando. Pero eso es una emergencia, una emergencia. El otro tema es, no, es el tema político de el valor de la profesión docente, político y social, ¿no? La profesión docente no es desde hoy que tiene poco valor en Venezuela. Yo me acuerdo que cuando había unas anécdotas, pues, el padre Ugalde decía, todo el mundo quiere para su hijo el mejor docente, pero no quiere para su mejor hijo que la profesión docente, ¿no? Quiere que estudie otra cosa. Ese es un tema que tiene que ver con que la profesión docente, bueno, por razones históricas y sociológicas, se consideraba una profesión de segunda, y yo creo que hay dos razones esenciales para eso. La razón más importante es que es la que hablé al principio. No es percibida ni por los docentes como una profesión tan sólida como la medicina, ¿no? Eso genera que no sea valorada ni por los propios profesionales de la docencia. Todo el mundo, no, es que es una profesión muy bonita, que tenemos encargados la generación del futuro, que se trabaja con pura vocación, los docentes tienen que ser cariñosos. Ah, pues, sí, pero los médicos también tienen que ser cariñosos, pero aunque no sean cariñosos, pueden ser buenos, ¿no? Entonces, igual debería ser con la docencia. Hay algo que te hace profesional que hace que tú mismo y la sociedad te valore. La gente no piensa que los docentes están ganando, que los médicos están ganando demasiado en las consultas, ¿no? Van y lo pagan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo pagan? ¿Por qué se considera que eso es bueno? Bueno, que hay que pagar eso. Bueno, porque es una profesión que tiene todo el mundo la percibe como sólida desde el punto de vista de su eficacia, ¿no? Y de garantías de buen resultado, ¿no? Eso no pasa con la profesión docente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que solucionar y no es sencillo, es profesionalizar la docencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Eso para mí sería un primer paso muy de fondo para el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es que subir el sueldo no garantiza nada. Tú subes el sueldo y siguen siendo los mismos maestros haciendo las mismas cosas. Entonces, el sueldo no está asociado a la calidad, ¿no? Lo que está asociado a la calidad es la profesionalización, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde hay que avanzar la cosa, y esto es responsabilidad de dos elementos esenciales. Uno, la universidad, y otro, las instancias oficiales como el Ministerio de Educación, que te garantice que los que están contratados para ser docentes tengan el dominio profesional que se necesita, como se tiene que garantizar en los médicos, ¿no? Ahorita parece que es lo contrario, como está tanta emergencia, entonces cualquiera, siempre ha sido así, pero ahorita más, cualquiera, aunque no sea docente, entra a dar clase.
y a veces son mejores que los docentes, porque no hay diferencia entre el docente y el no docente en el dominio de la pedagogía. Esa es la realidad, desgraciadamente, esa es la realidad, ¿no? No en todos los casos, uno ve casos específicos, y tú mencionaste Fe y Alegría. Bueno, Fe y Alegría es un caso específico, hay eh, una organización y un permanente esfuerzo de la organización para mantener la calidad de la pedagogía en los docentes en la medida de las posibilidades de Fe y Alegría, que no son muchas, pero lo poco que hacen es muy bueno, ¿no? Para formar, para capacitar, para ayudar, para darle seguimiento, para estar permanentemente pendientes de que los niños estén aprendiendo. Eso ha generado que en Fe y Alegría haya una mayor mm, quizás profesionalización de la docencia y otras cosas más, ¿no? No lo hacen con ese fin, porque lo que están pendientes es de que los alumnos aprendan, pero ya eso es suficiente, ¿no? Está pendiente de que los alumnos aprendan, ya es una meta muy importante, ¿no? Que pareciera poco importante en las universidades, ¿no? No importa el aprendizaje, lo que importa es que la técnica sea el último grito de la pedagogía, ¿no? Y entonces es como para jactarse que yo sé lo mejor, pero nunca, yo recuerdo un profesor así muy innovador en español que pero nos presentó una técnica muy particular de dar clases de él y que tenía a sus alumnos ahí muy activos y tal. Y yo le pregunté, pero aprendieron más que los que están con otra técnica. Y me dijo, ¿y eso a quién le importa? ¿No? Entonces, si no te importa el aprendizaje de los alumnos, cualquier cosa sirve. Pero si lo que importa es el aprendizaje de los alumnos, no cualquier cosa sirve. Y por eso es que Fe y Alegría están avanzando, porque están pendientes del aprendizaje de los alumnos. Y entonces, si el alumno está aprendiendo, no está aprendiendo, ven qué es lo que le pasa al profesor. Eso tiene poco tiempo en Fe y Alegría. Pero desde que están haciendo eso, yo pues, acabo de pasar por una experiencia de mucha cercanía con Fe y Alegría, veo que han realmente mejorado en darle herramientas profesionales a las escuelas y a los docentes para que mejore lo que hacen los docentes en el aula y por lo tanto los aprendizajes de los alumnos. Y eso está generando una cantidad de cambios en Fe y Alegría. Eso mismo, Fe y Alegría es como un Ministerio de Educación para las escuelas de ellos. Bueno, eso mismo lo tendría que hacer el Ministerio de Educación para las escuelas del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, buscar la manera de, primero, ayudar a las universidades o exigirle a las universidades que profesionalicen mejor, pero por otro lado, ayudar a los docentes en servicio que no están suficientemente bien profesionalizados a profesionalizarse, ¿no? Con estrategias de mucho tipo, pero que sabemos que se pueden. Hay otras experiencias en escuelas públicas, con más escuelas todavía que las que tiene Fe y Alegría, donde también se mejoró la calidad de educación en 10 años eh, con, eh, con buena, con buena organización profesionalizadora, digamos, ¿no? Para los docentes, como la de Estado Miranda, con Juan Maragall y su equipo, ¿no? Ahí se hizo mucho y mejoró mucho la calidad de la educación y sobre todo el aprendizaje de los alumnos, que es de lo que trata todo esto, de los alumnos pobres, de los alumnos que no tienen otra herramienta para aprender, otro apoyo para aprender lo que hay que aprender que no sea la escuela, otra manera de acceder a lo que se necesita para insertarse en la sociedad, ¿no? Porque la gente que va a los colegios privados casi que si no necesita el colegio privado, porque con su mamá aprende, ¿no? O con su papá. Pero ese no es el caso de la mayoría de la gente en Venezuela. Entonces, la escuela es un instrumento esencial para la inclusión social, ¿no? Y si en la escuela no están las herramientas, que son las herramientas profesionales de los docentes, ¿no? Para lograrlo, pues se pierde el tiempo relativamente. Yo creo que siempre algo hace la escuela, pero se puede hacer 1000 veces más. En otros países de América Latina, en Ecuador, por ejemplo, los egresados de las universidades de formación de docentes no encuentran trabajo porque, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Eh, ¿Usted no piensa que dentro de la universidad pudiera ofrecérseles algún tipo de combinación de la formación docente con otras especialidades, por ejemplo, tecnología educativa o ingeniería informática o algo así, para que esos egresados encontraran trabajo más fácilmente cuando salen de la universidad? Se está grabando. Como si se está grabando la cagada del pato macho. No sé dónde ver esto. Ah, sí, se está grabando. Dice rec. ¿No? Bueno, ajá. Yo creo que ahí hay un tema que no es esencialmente
exclusivamente de la profesión docente, sino de la educación. La educación como ámbito de trabajo es otra cosa, ¿no? Eh, y ahí las universidades también pueden ampliar su espectro de diversidad de diplomas, ¿no? Hay, por ejemplo, en educación hay que pensar que uno de los, digamos, actores más importantes profesionales es el director, ¿no? Y eso es gestión de escuela, ¿no? Bueno, podría haber una rama de la educación que una vez que se dominen ciertos elementos centrales, digamos en el segundo o en el tercer año de la carrera, se pueda diversificar hacia gestión educativa y eso puede ir hacia ser director de escuela, pero también puede ser hacia ser director de institutos de investigación educativa o de institutos de innovación educativa, centros de innovación educativa. Ahí hay una enorme ramificación que puede entonces aprovechar mucho más todavía la tecnología y los avances en innovación general de la tecnología para la educación, ¿no? Pero yo creo que eso ya no es un tema exclusivo de la profesión docente, es un tema del ámbito del área educativa. La educación es más que la docencia, ¿no? Es ser profesor, es ser director de escuela, es ser productor de grafogame, ¿cómo es eso? De videojuegos para educativos, ¿no? Es ser productor de plataformas educativas especializadas para matemáticas, ¿sí? A mí si me empiezas a hablar, te puedo decir mil cosas, ¿no? Pero creo que hay que tener claro, eso no es forzosamente una cosa estrictamente docente, sino es educativa, ¿no? Y ahí se abre entonces el espectro. Yo sí creo que hay que hacer eso, me parece, pero la profesión docente es la profesión docente. Esto es otra cosa, ¿no? Ahora, que los alumnos puedan tener una doble salida, que salgan como profesionales de la docencia y también como gestores educativos o como innovadores o como esto que estamos hablando, ¿no? Con otras ramificaciones que podríamos hablar de ellas más largo, pues. Y yo sí creo, pues nosotros trabajamos en un instituto que tenía 100% centrado en la educación, pero no éramos docentes y empleamos 40 personas, ¿no? Y así, los ministerios de educación necesitan personas que conozcan de lo que trata la educación en las escuelas, pero que lo que más necesitan es que sean organizadores de la educación en el medio local o en el medio estatal o en el medio, gente que sepa acompañar las escuelas, gente que sepa evaluar, ¿no? Gente que sepa trabajar en institutos de evaluación educativa, ¿no? Es decir, hay muchas áreas de la educación que no son la docencia, otras profesiones relacionadas con la educación, ¿no? Pero es aparte, así como la emergencia educativa me parece una cosa diferente a lo que en Venezuela, eso no es el tema de la innovación, es una cosa que hay que tapar, una cosa que está dañada, ¿no? Otra cosa es que se haga mucha innovación para que el docente dé mejores clases utilizando la tecnología. Son dos cosas diferentes, eso no es la emergencia, eso es una cosa que está pasando en el mundo, ¿no? Igual es esto, ¿no? Es decir, no es que van a ser la misma, van a ser docentes y siendo docentes van a poder trabajar en otra cosa, sí, siempre y cuando aprendan a trabajar en otra cosa. Y para trabajar en otra cosa hay que saber que existe esa otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que las universidades tienen que ver cuáles son los ámbitos de trabajo de la educación, que son para mí varios, algunos de ellos se unen, la investigación educativa, la evaluación educativa, son dos muy cercanos a la docencia, pero que no son docencia, ¿no? Y puede haber todavía más, ¿no? Y hay especializaciones, por ejemplo, en el método fonético, y entonces, bueno, ser formador de personas que van a trabajar con método fonético, pero que no fueron formados en su momento en la universidad, eso sí, es todo un campo. Y así por el estilo puede haber muchos, puede haber muchos. Entonces yo sí creo que las ciencias de la educación, en su sentido más amplio, tienen justamente que diversificar la oferta universitaria, ¿no? Hacia este tipo de profesiones muy cercanas a la docencia, pero que no son docencia. Bueno, ya hemos abarcado muchísimo del ámbito laboral y al mismo tiempo también hemos tocado cosas relacionadas con la formación inicial de los docentes. La única preguntita que queda por aquí de formación inicial es, ¿cuál considera usted que debe ser el peso de los contenidos disciplinares en el currículum Ya dije algo. frente a las competencias tecnológicas que los futuros profesores deben adquirir? Ya yo dije algo de eso, pero sí. No, bueno, yo creo que Hay personas que opinan que el currículum debe estar eh, centrado más bien en la adquisición de habilidades para que los futuros profesores sepan buscar el contenido en Internet.
ese es el sentido de esa pregunta, ¿no? ¿no? ¿Usted Yo sé. considera que los futuros profesores deben estar formados en contenidos disciplinares de cada una de las materias que debe enseñar en el futuro, o por el contrario piensa que es más importante formarlo en esas habilidades para poder buscar esos contenidos en Internet? Porque los defensores de la formación en habilidades piensan que ¿para qué enseñar contenidos si ya los contenidos están en Internet? Bueno, yo en eso me baso en lo último que he leído. ¿Eh? Yo, pues, a título personal, intuitivamente pienso que mientras más se sepa de algo, mejor se puede enseñar, ¿no? No es suficiente, pero es indispensable. Si tú no sabes de algo, no lo puedes enseñar. Si eres muy malo hablando, pues no puedes enseñar ni lo que sé, ni lo que sabes, ¿no? Y por lo tanto tienes que aprender a hablar para dar clase y tienes que aprender pedagogía y todo eso. Pero sin dominar. Yo lo veo clarito en la enseñanza de idiomas. O sea, tú no puedes enseñar un idioma por internet diciendo a la gente, vamos a buscar juntos cómo se habla chino en cuarto año de bachillerato, pon tú. Yo eso no lo veo, tienes que saber chino para poder enseñar chino. Entonces, pero en general yo sí creo que es mejor saber mucho del tema que no saber del tema, en general, ¿no? Pero he visto ahorita que como ese debate no es exclusivo de América Latina, eso está en todos, quizás en todo el mundo, he visto dos grandes, digamos, tendencias. Una es una tendencia que está ahorita en un grupo de Estados Unidos, no, de Estados Unidos, del mundo anglosajón en general, que es que pareciera que los últimos resultados de investigación muestran que lo que mejor ayuda no es un currículum rico en competencias, sino rico en contenido. Y eso es, digamos, una tendencia fuerte. Lo que más hace que los niños más pobres aprendan mejor es un currículum rico en contenidos y no en competencias, ¿no? Eso no quiere decir que no haya aprendizaje de competencia como trabajo en equipo, como pensamiento crítico o como saber buscar en Internet. Por supuesto que hay eso, pero tú, repito, tú sabes mejor buscar en Internet en la medida que más sepas el tema. Entonces, si esa relación es cierta, pues entonces pareciera que una de las competencias para saber buscar en Internet es dominar con el conocimiento del tema que estás buscando, ¿no? Pero bueno, también hay maneras de, sí hay que saber buscar en Internet, aunque sea un tema que tú no sepas, y eso es una competencia importantísima, ¿no? Yo creo que hay otras competencias, habilidad para trabajar con computadoras, es importantísimo, ¿no? Si uno domina más Excel, es mejor que no domines Excel, ¿no? Y así por el estilo hay muchos temas. Pero hay también otra rama que no es solamente lo del currículum rico en contenidos, pero se me olvidó ahorita qué era, a ver si me acuerdo. Era dos, lo de el currículum rico en contenido y lo de PISA. Los resultados de PISA más recientes muestran que los países que están saliendo mejor son los países en donde hay más enseñanza de contenido, ¿no? Entonces, hay esas dos referencias. Esas dos referencias son absolutas, como todo vamos a decir, en ciencia, todo es reputable y verificable. En la medida que se verifique que eso es verdad, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, pero no forzosamente va a seguir siendo así. Si el dominio de competencia se desarrolla hasta un nivel tal que es mejor que dominar contenido, pues habrá que retractarse y decir no hay que tener un currículum rico en contenido. Lo que está sucediendo ahorita es que como están las cosas en la realidad actual, es que hay más, eh, digamos, seguridad de que con un currículo rico en contenidos aprendan los más pobres que con un currículo rico en competencias, ¿no? Y también los resultados de los países con mejor rendimiento en PISA parecen ser países en donde hay más énfasis en contenido. Y hay otras cosas en los resultados de PISA cuando se analizan las técnicas de los docentes de esos países, no solamente los resultados, sino las técnicas de los docentes. Hay unos instrumentos que pasan los de PISA a las escuelas donde hacen preguntas sobre cómo da usted las clases, qué sé yo. Pareciera pues que los métodos primero los métodos instructivos, y más que los métodos constructivistas, los métodos instructivistas son también más efectivos por los resultados que tienen en esos países. Entonces, hay muchas cosas que en este momento no garantizan que las competencias sean mejor estrategia que los conocimientos. No está. Pero eso está empezando. No hay, yo creo que primero no hay suficientes estudios como para que esto sea una verdad absoluta, ¿no? Y habrá que esperar. Pero por los momentos es así. Está siendo así. Ahora,
Eso no quiere decir que más adelante, repito, se pueda contradecir. Ok, finalmente, ¿qué recomendaciones daría a los docentes para que se prepararan para enfrentar los desafíos del futuro y adaptarse a los cambios de la profesión? A los docentes actuales, Ujú, ¿qué recomendaciones? ujú, Bueno, yo creo que una de las recomendaciones más importantes es que hay que seguir aprendiendo sobre su profesión. O sea, hay que saber que no, lo primero que yo le recomendaría a los docentes es que, digamos, la experiencia anecdótica no puede ser la base de tu trabajo de cotidiano. Que a ti te haya funcionado de vez en cuando algo sin que se haya comprobado fehacientemente que eso que tú haces efectivamente es lo bueno. Hay que quitarse un poquito, hay que deslastrarse. Ahorita creo que se lo llaman desaprender. ¿No? Hay que decir, mira, capaz que no está bien lo que yo he hecho toda mi vida, ¿no? Eh, hay maestras que dicen, yo toda mi vida he utilizado este método para enseñanza de la lectura y me ha funcionado así, pero este te va a funcionar mejor. Entonces, este va a ser mejor, o sea, te van a quedar menos niños, van a aprender más rápido, va a ser más consolidado el aprendizaje. Tú no lo sabes porque no lo has usado, ¿no? Entonces, claro, sabes que el tuyo funciona porque te ha funcionado relativamente. ¿Comparado con qué? No se sabe, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante. O sea, hay que cuestionarse profundamente lo que estamos haciendo en aula y ver si efectivamente es lo mejor. Eso es una primera recomendación muy importante porque la formación y las capacitaciones en servicio que han tenido los docentes generalmente pues no están garantizadas como lo más eficaz, ¿no? Había muchísimas modas, muchísimas cosas. Después, hace mucho tiempo que no se forman los docentes con actualización en ciencias cognitivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un temita que yo sí creo que hay que decírselo a ellos mismos. Es difícil, ¿no? Porque es un autocuestionamiento que te dice, oye, es como decir, toda mi vida lo he hecho, pero regular, no bien, ¿no? Bueno, capaz que sí, eso es una cosa, ¿no? Y la otra cosa es que no hay que tenerle miedo a la tecnología, ¿no? Imagínate tú si le tuviéramos miedo a la tecnología, no veríamos televisión, no utilizaríamos el teléfono, el WhatsApp, todo eso es la tecnología. O sea, tecnología es una herramienta que ha aportado progreso a todas las profesiones y a toda la calidad de la vida humana, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a eso, o sea, hay que tratar de entender mejor eso, tratar de entrarle a eso con la mejor disposición, o sea, no con una disposición prejuiciada, sino abierta, diciendo, sí, sí me sirve. Que me va a ser fácil, que me va a ser difícil, eso es otro tema. Es un tema, hay gente que tiene más facilidad, otros que tienen menos facilidad, va a ser variado eso, pero no cerrarse. Entonces, lo primero, deslastrarse de la idea de que lo que yo hago, como lo he hecho siempre, está bien, ¿no? No forzosamente eso es verdad, en nada en la vida, en la profesión docente tampoco, en nada en la vida. Uno se pudo haber equivocado como papá y a lo mejor si lo hiciera de nuevo lo haría diferente, ¿no? Con la experiencia y con las cosas que hoy se saben de la psicología infantil, qué sé yo de qué, ¿no? Entonces, igual es para las profesiones, pues, más todavía es para las profesiones. En la medida en que se avance en conocimiento, menos se tiene claro que lo que estábamos haciendo antes era mejor, ¿no? Entonces, esas son mis dos recomendaciones. ok, perfecto. Entonces, agradecemos sinceramente su participación y sus Ay, no puedo creer. Lo hacemos otra vez. ¿Te gustó? Me encantó, fue la mejor, Ah, no, pero sí, no puede ser que no se haya grabado, Lola. no puede ser que no se haya grabado. Fue la mejor, ¿verdad? Bien, ¿qué te voy a decir? No me querías entrevistar. Ay, no sé qué hacer aquí. No, no está silenciado, está el micrófono. Ujú. ¿Y dónde se ve la vaina?